Bien. Estoy un poco preocupado por Pablo. Uy, ¿por qué? Porque la galería no va muy bien, no vende mucho. Uy, lo siento. Y además Pablo cree muchísimo en su trabajo. Sí, pero lo veo bastante desmoralizado. Pablo, Paul, ¿y bien? ¿Cómo procede tu trabajo aquí? ¿Te encuentras a gusto? sí, me gusta mucho lo que hago y aprendo muchas cosas. Y gracias, Pablo, por esta oportunidad. Soy yo quien debería agradecértelo, Paul. Hay siempre mucho que hacer aquí y tu ayuda es indispensable. Escucha, Pablo, debo pedirte un favor. Estoy actualizando las obras de arte llegadas a la galería, pero no sé dónde ponerlas. Pablo, hey, ¿Sí? las fichas de las obras de arte, no sé dónde ponerlas. Ah, sí, las fichas. Tienes que ordenarlas en el archivo y meterlo dentro de aquella estantería. ¿Qué te pasa hoy? Te veo raro. No, es que pensaba, sabes, últimamente las cosas no están yendo nada bien. Hay muchos gastos y por desgracia pocos ingresos. El alquiler del apartamento ha aumentado. Ese es el motivo por el que ahora tú vives con nosotros. De hecho, no tenía otra elección que subalquilar mi habitación. Y después, los recibos. Entre luz, gas, teléfono, se nos va un montón de dinero. Pero está la galería. Sí, la galería. Incluso aquí hay muchos problemas. Pero ¿cómo? Viene siempre mucha gente, yo lo veo. Ven las obras de arte con admiración y entusiasmo. Sí, pero después no compran nada. ¿Sabes, Pau? El mercado del arte está atravesando un periodo de crisis profunda. La vida es cada vez más cara y la gente no puede absolutamente permitirse gastar dinero en obras de arte. Y además, esto del arte es una funeraria influenciada por modas y gustos que cambian continuamente. Bueno, pero todos los sectores tienen periodos bajos y periodos altos. Sí, pero las previsiones para el futuro no son para nada de color rosa. No creo que de aquí a poco cambie algo. Hablaba justo el otro día con un mercante de arte y él también estaba muy preocupado. No, Paul, no basta ser optimistas. Por desgracia, las cosas se están poniendo realmente feas. Tengo miedo de que si se continúa así, ¿Qué quieres decir? Explícate mejor. si continúa así, me parece que me veré obligado a cerrar. ¿Lo dices de verdad? Sí. Pero te ruego que no le digas nada a los demás. No. Bueno, pero ahora basta de angustiarte con mis problemas. ¿Pero qué dices, Pablo? Te estoy aburriendo. No me estás aburriendo para nada. Es más, lo siento mucho. Dime si hay algo que puedo hacer. De momento nadie puede hacer nada. De todas formas, gracias. Gracias lo mismo. Incluso por estar aquí escuchándome. No aguantaba más el tenérmelo todo dentro. ¿Quién era? No sé. Ana. Muy bien. Gracias. Gracias de verdad. Yo no lo puedo creer. Que la galería corre el riesgo de cerrar. ¿Y ahora que estoy trabajando ahí? Tienes que decirle a Pablo que no abandone. Que es un periodo feo nada más. Que estas cosas pasan y luego van a ir mejor las cosas, ¿no? ¿Así? Y oye, con tus millones, ¿no podrías prestarle $1.000.000 así para...? Pero no soy rico yo. Sí, no me la cuentas toda, ¿eh? Está bien. Empecemos porque tenemos muchas cosas para hacer hoy. Bien. Tenemos que estudiar el presente continuo y vamos a empezar a estudiar el subjuntivo, que es muy complicado, pero uno de los usos del subjuntivo te voy a explicar, ¿vale? Bien. Empezamos. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy enseñando, tú estás escuchando o nosotros estamos hablando
Este es un tiempo que se llama presente continuo y se utiliza para expresar una acción que se desarrolla, que se realiza en el mismo momento en que hablo, o sea, en este momento. ¿Y cómo se forma? Se forma con el verbo estar y el gerundio del verbo con contenido semántico, con significado. A ver, tomamos el infinitivo del verbo y quitamos las dos últimas letras, la terminación del infinitivo, y para los verbos de la primera conjugación añadimos ando, o sea, hablar, hablando. Para los verbos de la segunda y de la tercera conjugación le añadimos yendo. Entonces sería comer, comiendo, y vivir, viviendo. A ver, si, por ejemplo, yo llamo a tu casa y pregunto por ti, ¿está Paul? Y Pablo me dice, está viendo la televisión o está estudiando, no sé, o está seguramente durmiendo. Durmiendo viene del verbo dormir. Sucede que la O del verbo dormir cambia a U nomás. Todos los verbos del tercer grupo, o sea, que sufren un cambio de vocal, la O, que generalmente se convierte en UE, se convierte en U, nada más. Dormir, durmiendo. O los verbos que tienen una I que se convierte en IE o solo en I, se convierte solo en I. Por ejemplo, sentir, sintiendo. O decir, diciendo. Pedir, pidiendo. La O cambia solo en U y la E cambia solo en I. Y hay otra regla. Los verbos que como leer, cuando le quitamos la terminación ER o IR, terminan en vocal, leer, le quitamos ER, termina con la E. Le añadimos yendo. Leyendo. En vez de con la I, así, yendo. Entonces, leer se convierte en leyendo. Creer en creyendo. Oír, Oyendo. oyendo. Y seguir, esa tiene cambio de vocal, la E que cambia ahí, Entonces, siguiendo. Perfecto. Y el verbo ir, yendo. Estoy yendo a mi clase de español, ¿vale? A ver, yo te digo algunas personas y tú me tienes que decir qué están haciendo. ¿Sí? Está bien. Entonces, yo en el coche. Tú estás conduciendo. Bien. Elvis en la cama. Está durmiendo. Y tú en el autobús. Estoy yendo al centro. Bien. Y Ana y Eva en la galería. Están trabajando. Elvis y yo en la biblioteca. Están leyendo. Y tú y yo en el parque, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando. Bien. ¿Has entendido entonces el Sí. verbo estar con el gerundio del verbo con contenido semántico? Ahora tenemos que empezar, porque nos falta poco tiempo, el subjuntivo. El subjuntivo no es un tiempo, como puede ser el presente o el pretérito imperfecto, es un modo. Y expresa, o sea, indica lo que el hablante siente o cómo ve la acción que expresa con este tiempo. Y, por ejemplo, el indicativo, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, se utiliza siempre para hechos reales, para información factual. Y el modo subjuntivo se utiliza, por ejemplo, cuando se habla de opiniones subjetivas o deseos, dudas, incertidumbres. Hay muchos casos
en que usamos el subjuntivo y hoy vamos a empezar a estudiar solo uno de estos casos, ¿vale? El subjuntivo se utiliza en las oraciones subordinadas. ¿Sabes lo que es una oración subordinada? Si yo digo, quiero que aprendas todos los verbos. Quiero es el verbo principal. La frase subordinada es la que depende de ese verbo. Quiero, ¿qué es lo que quiero? Quiero que tú aprendas todos los verbos. Esta es la subordinada. A ver, primero te voy a explicar cómo se construye el subjuntivo, que es un poco complicado. A ver, para todos los verbos, en realidad, hay una regla general que tenemos que tomar la primera persona del presente de indicativo. Por ejemplo, hablar, hablo, y le quitamos la O. Le quitamos la O de la primera persona yo. Y luego añadimos las terminaciones del subjuntivo, presente de subjuntivo. Voy a hacerlo con el verbo hablar y tú tienes que escribir, ¿vale? Sí. Entonces, que yo hable, tú hables, él hable, hablemos, habléis, hablen. Esta es la primera conjugación. Y por suerte, los verbos de la segunda y la tercera conjugación llevan las mismas terminaciones. Entonces te los voy a decir todos, solo un tipo, de la segunda conjugación, el verbo comer. Que yo coma, tú comas, él coma, nosotros comamos, vosotros comáis, ellos coman. ¿Me lo haces con el verbo vivir, por favor? Que yo viva, que tú vivas, que él viva, nosotros vivamos, viváis, vivan. Bien. A ver, esta regla, esta fórmula, se puede utilizar también con los verbos irregulares, o sea, los que tienen la primera persona irregular. Por ejemplo, el verbo tener. Tengo, quito la O, que yo tenga, tú tengas, ¿sí? Pero luego te voy a explicar los verbos irregulares en el subjuntivo. Ahora quiero explicarte cuándo se utiliza el subjuntivo. Con los verbos de pensamiento. A ver, te digo algunos verbos de pensamiento. Pensar, parecer, imaginar, opinar, Creer. entender, creer, bien, el más simple, me lo olvidé. Con estos verbos, cuando estos verbos están en la oración principal y son afirmativos, la oración subordinada va en el indicativo. Te doy un ejemplo. Yo pienso que tú eres simpático. Yo creo que Pablo está engordando. Es verdad. O imagino que ellas han salido a bailar. O opino que Julio es un poco interesado. Entonces, cuando en la oración principal el verbo de pensamiento es afirmativo, la subordinada va en el indicativo. Pero cuando el verbo de pensamiento es negativo en la oración principal, o sea, no creo, no pienso, no imagino, no opino, la subordinada tiene que ir en el subjuntivo. A ver, no creo que Pablo esté engordando. No pienso que seas muy simpático. Seas es del verbo ser, que es irregular y luego te lo explico. No imagino que ellas hablen inglés o no opino que Julio sea un interesado. ¿Entiendes? Cuando el verbo en la oración principal es de pensamiento y es negativo, la subordinada tiene que ir en el subjuntivo. A ver, 2 ejemplos, 3 ejemplos. Yo te digo una frase en el indicativo, tú tienes que decírmela en el subjuntivo, ¿vale? Con el verbo de pensamiento. Pienso que Pablo trabaja mucho. No pienso que Pablo trabaje mucho. Bien. O creo que tú comes poco.
No creo que tú comas poco. Me parece que tenemos que terminar la clase. No me parece que tengamos que terminar la clase. Bien, tengamos. Bien. Pero sí, tenemos que terminar la clase. Ahora estamos estudiando el presente continuo y el presente de subjuntivo. Primero el presente continuo. Este tiempo expresa que la acción se lleva a cabo en el momento en el que se habla. Se construye con el verbo estar en el presente de indicativo más el gerundio del verbo con contenido semántico, o sea, con significado. El gerundio de los verbos se construye así. Los verbos de la primera conjugación, que terminan en ar, le quitamos la terminación del infinitivo y añadimos ando. Hablar, hablando. Y los verbos de la segunda y de la tercera conjugación, que terminan en er y en ir, le quitamos las terminaciones del infinitivo y añadimos yendo, cuando la raíz de la palabra termina en consonante, y yendo, cuando la raíz de la palabra termina en vocal. Algunos gerundios irregulares: dormir, durmiendo; sentir, sintiendo; ver, viendo; ir, yendo. Y algunos ejemplos: está durmiendo; está conduciendo; estás caminando; están trabajando; estoy yendo al centro. Los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto pueden ir detrás y pegados al gerundio. Algunos ejemplos: estoy escuchándote; estoy comiéndomelo; estás escuchándola. Y ahora el presente de subjuntivo. Se construye así. Los verbos de la primera conjugación en ar, como hablar, hable, hables, hable; hablemos, habléis, hablen. Los verbos de la segunda conjugación, como comer, coma, comas, coma; comamos, comáis, coman. Y los verbos de la tercera conjugación, como vivir, viva, vivas, viva; vivamos, viváis, vivan. Hemos estudiado el uso del subjuntivo con los verbos de pensamiento. Algunos verbos de pensamiento son pensar, opinar, creer, parecer, imaginar. Cuando el verbo de la oración principal es afirmativo, o sea, el verbo de pensamiento es afirmativo, le sigue que más el indicativo. Pero cuando el verbo de la oración principal es negativo, o sea, el verbo de pensamiento es negativo, le sigue que más el subjuntivo y se construye no más verbo de pensamiento, que más subjuntivo. Algunos ejemplos. Creo que Pablo está gordo. Pienso que tenemos que terminar la clase. No creo que Pablo esté gordo. No pienso que tengamos que terminar la clase. Hasta ahora, nos vemos en un ratito. Hola. ¿Os acordáis de mí? Soy Juanito, el gran pintor surrealista. Aunque aquí nadie me cree. Yo ya no lo entiendo qué tengo que hacer para ser acogido en esta galería. Transcurro los días limpiando, lavando los platos, pasando el aspirador en la casa de Pablo. Hago la limpieza con tanto empeño. ¿Y qué obtengo a cambio? Nada. Absolutamente nada. Mis maravillosos cuadros están siempre en mi casa. Nadie aprecia mis esfuerzos. Hacen como si nada. Es más, me huyen. Empezando por Pablo. Cuando me ve que estoy llegando, escapa a toda prisa. De verdad, yo ya no sé qué más inventarme para obtener un mínimo de consideración. Y los demás prometen ayudarme, hablar bien de mí. Incluso Paul, el nuevo inquilino, dice que quiere hablar de mis cuadros con Pablo.
Para mí son todas excusas. Excusas para hacerse limpiar el apartamento. Claro, una mujer de la limpieza cuesta. Yo, en cambio, lo hago todo gratis. Son muy listos. Y yo soy muy bueno. Y no penséis que hacer las tareas domésticas sea un trabajo fácil. Todo lo contrario. Lavar los platos, por ejemplo, parece una cosa banal. Y no lo es para nada. Hay que dosificar bien el jabón, si no se hace mucha espuma. La esponja no tiene que estar ni muy dura ni muy blanda, si no los platos se rayan. El agua tiene que estar tibia. Y los vasos. Los vasos se tienen que secar perfectamente, si no se quedan opacos. Ya me he convertido en un experto en las tareas domésticas. Un hombre de la limpieza. Pero yo no quiero ser un experto en esto. Yo quiero ser un pintor. Es más, yo soy un pintor. Yo soy un gran artista surrealista. Y estoy dispuesto a hacer de todo para ver mis cuadros expuestos en esta galería. Puedo limpiar, lavar, planchar, quitar el polvo durante meses, hasta que no vea mis cuadros expuestos aquí. Porque yo no me rindo, nunca. Hablo de Juan, el gran artista surrealista. Bueno, como pintor no sé, pero como experto de limpieza, Experto de limpieza. Ay, bueno. Entonces, no os conviene exponer sus cuadros todavía, ¿no? ah, no, Si no tenéis mujer de la limpieza, un chico como Juanito puede ser perfecto. muy útil, sí. A ver, ahora quiero seguir estudiando el subjuntivo de los verbos irregulares y luego quiero estudiar también el lo, que es un pronombre objeto directo neutro, que aún no hemos estudiado, ¿verdad? no. Pero ya que hablamos de Juanito y de la limpieza, a ver unas tareas domésticas que se hacen en la casa. Por ejemplo, la limpieza, el verbo es Limpiar. limpiar. Y después de comer, con los platos, Se lavan los platos. se lavan los platos. ¿Y Juanito lava los platos A veces. a veces? Sí. Y cuando está sucio en el piso, ¿qué se pasa? No sé. Se pasa el aspirador. El aspirador. Pasar el aspirador. Juanito pasa el aspirador, ¿verdad? Sí. A ver, y con los indumentos, las prendas, ¿qué haces? Se planchan. Sí, planchar. Y cuando hay mucho polvo, ¿cómo se llama eso de quitar el polvo? Es que yo no lo hago nunca, la verdad. Ay, tú tienes Sí. mujer de la limpieza en Holanda Sí. y no eres millonario. Bueno, a ver. Bien, estas son las tareas domésticas. Lavar, limpiar, Planchar. planchar, Quitar el polvo. pasar el aspirador. A ver. Seguimos con el subjuntivo. Sí. ¿Qué dices? Bueno, yo te he explicado que para formar el subjuntivo tomamos la primera persona del presente de indicativo, quitamos la O y añadimos las terminaciones del subjuntivo, ¿sí? Bueno, esta fórmula funciona también con los verbos irregulares del presente de indicativo. Los verbos que tienen la primera persona irregular en el presente de indicativo, por ejemplo, conocer, yo conozco. Quitamos la O, que yo conozca, que tú conozcas, ¿sí? O tener, yo tengo. Quitamos la O, que tú tengas, que yo tenga. O salir, hazlo. Salir, primera persona, Que yo salga. salga. Que Tú salgas, que él salgas, salga. salga. Hacer, yo hago. Quitamos la O, Que tú hagas, haga. haga, hagamos. Y traer, traigo. Quitamos la O, Traiga. traiga, traigas. Traiga. Bien. Traigamos. Y luego tenemos los verbos irregulares que sufren un cambio de vocal en el presente de indicativo. ¿Recuerdas?
Los verbos como pensar, volver. Con estos verbos funciona así. Los verbos ar y o sea, de las primeras dos conjugaciones, sufren el mismo cambio de vocal en el subjuntivo que en el indicativo. Pero en nosotros y vosotros no, como en el presente de indicativo, de hecho. Nosotros y vosotros no sufren cambio de vocal. Entonces, con el verbo pensar, esta E se convierte en IE. IE. Bien, entonces pienso. Pienso. Quitamos Se la quita O. Piense. Piense. Tú, Pienses. él, Piense. nosotros, Pensemos. pensemos. Bien, vosotros, Penséis. ellos, piensen. Piensen. Oh, Piensen. bien. Con volver, esta O cambia a UE. UE. Entonces, vuelvo, Sí. quitamos la O, Vuelve. vuelva. Vuelva. Vuelvas, vuelva. Nosotros volvamos. Volvamos. Volváis, vuelvan. ¿Vale? Sí. Entonces, los verbos AR y ER, primeras dos conjugaciones, sufren el mismo cambio de vocal, pero no en nosotros y vosotros. A diferencia de los verbos que terminan en ir, como dormir, de la tercera conjugación. Sucede algo diferente con estos verbos, que sí sufren un cambio de vocal en todas las personas, pero en nosotros y vosotros las O's se convierten solo en U y no UE. Te doy el ejemplo con dormir. Entonces, la primera persona es duermo. Duermo. Quitamos la O, duerma, duermas, duerma. Nosotros, la O solo en U. Durmamos, vosotros durmáis, ellos duerman. ¿Puedes hacerlo con pedir, por favor? Sí. A ver, pedir, esta E se En convierte I. en I nomás, en todas las personas. Yo pido, se quita la O, pida. Pida, Pidas, pidas, pida. pida. Pidamos, Pidamos, pidáis, pidáis, pidan. pidan. Bien. Y el verbo sentir, que tiene la E, que se convierte en IE. IE. Entonces, siento, Sería sienta. sienta, sientas, sienta, sintamos. Sintamos. Porque en nosotros y vosotros, los verbos de la tercera conjugación, Sintáis. la E cambia solo ahí. Ajá. Sintáis y Sientan. sientan. Muy bien. Hay otros verbos que sufren cambios gráficos nomás, pero esos los vas a ir aprendiendo de a poco, me parece. Sí. Y luego también hay solo 6 verbos que son irregulares en el presente de subjuntivo. Estos verbos son dar, estar, ser, haber, saber e ir. No quiero explicártelos todos ahora, pero sí el verbo ser, que es muy importante, ¿vale? ¿Puedes escribirlo? Sí. A ver. Yo sea, tú seas, él sea. Nosotros seamos, vosotros seáis, ellos sean. ¿Sí? De momento tienes solo que aprender esto. Ya más adelante hacemos también todos los otros verbos irregulares, Ya son ¿vale? muchas cosas. A ver, no, nos falta algo más. Bien, está bien. El pronombre objeto directo, lo neutro, que seguramente ya lo has usado muchas veces o seguramente lo has oído muchas veces sin darte cuenta. Y se utiliza este lo neutro para referirnos a discursos, hechos o cosas que han sido dichas anteriormente. O sea, ¿recuerdas cuando Juanito ha dicho, soy Juanito el gran pintor, aun si aquí nadie se entera?
yo no lo entiendo. Ese lo, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho que nadie ha entendido todavía que él es un gran pintor, ¿sí? Se refiere a un discurso que él ha hecho anteriormente. O es igual que si yo te digo, por ejemplo, he comprado un libro nuevo, ¿lo quieres ver? Ese lo se refiere al libro. Para referirme a una cosa que he dicho, un discurso que he hecho antes, utilizo siempre lo, pero se refiere a un discurso y es neutro. ¿Sí? Sí. Te doy otro ejemplo. Si yo te digo, ¿quieres cenar conmigo esta noche? Luego podemos ir al cine, podemos ir a tomar algo. Y tú me dices, no, mira, Cecilia, yo esta noche no puedo. Bueno, está bien. Yo solo te lo decía porque me parece que necesitas cambiar aire o necesitas distraerte un poquito. Yo te lo decía. Ese lo se refiere a todo el discurso que he hecho antes. ¿Sí? Te decía esta cosa, se puede decir te lo decía. Sí. Así es. Te decía esta cosa o te lo decía. Decía. ¿Vale? Sí. ¿Preguntas? No, estudiaré y... y haré preguntas. Bueno, ahora vamos a ver un poco de vocabulario sobre las tareas domésticas. Seguimos con el subjuntivo y de los verbos irregulares y luego también el pronombre objeto directo, lo neutro. Empezamos con un poco de vocabulario. Las tareas domésticas. Limpiar, lavar los platos, pasar el aspirador, hacer la limpieza, lavar, planchar, quitar el polvo, platos, jabón, espuma, mujer de la limpieza. Y el presente de subjuntivo de los verbos irregulares. Los verbos que tienen la primera persona del presente de indicativo irregular mantienen la irregularidad en todas las personas del subjuntivo. Hacer, hago. Quitamos la O, haga, hagas, haga. Hagamos, hagáis, hagan. Conocer, conozco, quitamos la O, conozca, conozcas, conozca. Conozcamos, conozcáis, conozcan. Y los verbos que sufren un cambio de vocal. Los verbos ar y las primeras dos conjugaciones, sufren el mismo cambio en todas las personas que en el presente de indicativo, menos las primeras dos personas del plural, nosotros y vosotros. Los verbos ir de la tercera conjugación, que sufren un cambio de vocal, sucede esto. Los que tienen una O que cambia a UE, esto sucede en todas las personas, excepto las primeras dos personas del plural, nosotros y vosotros. En estas personas la vocal cambia a U. Los verbos que tienen una E que cambia a IE. El cambio sucede en todas las personas, excepto en las primeras dos personas del plural. En estas personas la vocal E cambia solo a I. Y los verbos que tienen una E que cambia a I, esta irregularidad se mantiene en todas las personas. Algunos ejemplos. Pensar. Piense, pienses, piense. Pensemos, penséis, piensen. Volver. Vuelva, vuelvas, vuelva. Volvamos, volváis, vuelvan. Y los verbos en ir, los que tienen una O que cambia a U, dormir. Duerma, duermas, duerma. Durmamos, durmáis, duerman. Los verbos que tienen una E que cambia a IE. Sentir. Sienta, sientas, sienta. Sintamos, sintáis, sientan. Y luego los verbos que tienen una E que cambia solo a I. Pedir.
Pida, pidas, pida. Pidamos, pidáis, pidan. Ahora el complemento directo lo neutro. Este pronombre se utiliza cuando nos referimos a una frase o a un discurso que se ha hecho o explicado con anterioridad. Un ejemplo. Soy Juanito, el gran pintor, aun si aquí nadie se entera. Yo no lo entiendo. Ese lo se refiere a que es un gran pintor y nadie se ha dado cuenta. Se utiliza mucho este pronombre lo neutro en español para no ser repetitivos, reiterativos. Bien, recordad que tenéis que estudiar como siempre y nos vemos muy pronto en la próxima clase. Hasta luego.